Continúe, dice, le apareció. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. ¿Cuántos dan esa alabanza a Dios? Amén. Bueno, hermanos, y para entrar rápido en la palabra de Dios, el Señor me dio por inspiración el título: depende de Dios y no de ti. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: dependa de Dios y no de usted. Amén. Y es que estamos viviendo un momento crucial en donde es importante conocer que por naturaleza siempre a las personas, a usted y a mí, hay algo que siempre nos va a dar tranquilidad, ¿cierto? Hay algo que siempre nos va a dar tal vez como esa sensación de descanso, de tal vez estar confiado de que por eso o esa situación podamos estar de alguna manera seguros. Amén. Y cuando de pronto estamos dependiendo de alguien que de pronto nos agrada o nos gusta, es alguna sensación que es hasta chévere, es hasta cómoda, pero también cuando tenemos que depender de alguien que de pronto, o de algo que no nos hace sentir muy bien, o que de pronto nos hace sentir incómodos, es algo que no nos agrada de mucho, ¿cierto? Y viene a mi mente, cuando yo recién empecé en la iglesia, en el grupo de alabanza en que yo me congregaba, se formó un grupito, que empezamos a ensayar, y para la gracia y gloria de Dios, nos empezaron a invitar en algunos eventos que hacían del distrito. Y entre esos eventos, había un evento que era nuestro deseo poder asistir, y era poder tener participación dentro de la convención que se hacía anualmente siempre. Y recuerdo yo que en ese entonces, ese año, la convención estaba a cargo del comité de los jóvenes, y el pastor que tenía a cargo la dirección o el comité de los jóvenes distrital era el hermano Carlos Javier Hernández, que pastoreaba la iglesia. Y nosotros queríamos como tener esa parte, como que bueno, nosotros hemos ensayado, nos hemos preparado, y como que bueno, yo creo que nos va a llegar este año porque el hermano es el que va a organizar y eso. Y cuando nosotros estábamos ensayando y todo, recuerdo yo que el hermano nos reunió y dijo: bueno, vean, ya está organizado toda la convención, los músicos, todo, pero el grupo que va a tocar en esa convención es el grupo de X iglesia. La única forma para que ustedes no vayan a tocar es que de pronto ese grupo suceda algo, o que, no sé, algo suceda y que den el espacio para que ustedes puedan tener su parte. Y recuerdo que nosotros como que bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y esa semana que quedaba antes del evento, toda la semana nosotros nos reuníamos y bueno, ¿será que han dicho si van a tocar o qué? Y nada pasaba. Y esa sensación de zozobra era algo que no era muy chévere, porque dependíamos de que algo sucediera y que pasara para que pudiera poder suceder lo que queríamos que pasara, que era poder tener parte en esto. Amén. Pero esto nos enseña que en la vida, hermano, la vida está diseñada para poder depender siempre de muchas cosas. Amén. En la vida, cuando usted se sienta en su mesa y empieza a alimentarse, ese pepino, esa papita, esa papaya o lo que usted se esté comiendo, para que usted se la esté comiendo, tuvo que pasar por un proceso. Y ese proceso fue realizado por una persona que cultivó, que trabajó, que aró y tuvo paciencia para poder hacer esto. Y de la misma forma, la persona tuvo que esperar a alguien más que le vendiera los químicos necesarios, las semillas y todo lo que necesitaba. Porque las cosas en esta vida de dependencia van como en un círculo, que esto depende de lo otro y de lo otro depende de lo otro para que pueda funcionar de la forma presente. Amén. Pero en la vida cristiana, aunque de pronto parece que podemos solucionar muchas cosas de nuestra forma habitual y de pronto como usted y yo creemos, en la vida cristiana usted y yo necesitamos depender 100% de Dios. Amén.
La vida que usted lleva en el Evangelio no depende simplemente porque tenga un buen empleo, porque esté estudiando en la mejor universidad o porque de pronto tenga un buen negocio o muchas cosas más, porque su vida depende 100% de Dios. Amén. Y buscando la definición de dependencia, dice, es un término con diversos tipos de uso que pueden utilizarse para mencionar una relación de origen subordinada a un poder mayor o por encima a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. Y es que nosotros, hermanos, hermana, mi estimado amigo, usted que está ahí, usted no puede valerse por sí mismo. Y si usted ha llegado hasta el día de hoy, usted no lo ha hecho por su propia voluntad o por su propia fuerza, porque de pronto usted es el más o porque puede hacer mucho. No. Si usted y yo hemos llegado aquí es porque simplemente ese poder que está por encima, esa fuerza que está por encima de todo, nos ha dado la posibilidad de poder llegar hasta aquí. Amén. Y para depender de la dependencia, valga la redundancia, de lo que ya hemos mencionado, cuando hablamos de depender de Dios, hay 3 características que quiero tener en cuenta. Número 1, que la dependencia de Dios es absoluta. Y cuando digo absoluto, es que no se basa por circunstancias, por momentos, por espacios. No. Cuando usted y yo estamos dependiendo de Dios, dependemos siempre. Cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, cuando tiene en su nevera un mercado, cuando tal vez en su nevera solo hay agua, cuando de pronto está enfermo, pero también cuando de pronto está sano, porque de eso se trata la dependencia absoluta de Dios. Amén. Otra cosa que me parece importante es que es irreemplazable. Amén. De pronto afuera usted puede reemplazar su dependencia de comprar X artículo o de ir a trabajar a X empresa o que le hagan X favor con otra persona o con otra empresa. Pero cuando hablamos de la dependencia de Dios, cuando hablamos de Dios, hermanos, lo que Dios nos hace o lo que Dios nos da o como dependemos de Dios, nadie más lo puede reemplazar. Amén. Y punto número 3, que la dependencia de Dios es algo que no tiene fin. Hermano, usted y yo nunca vamos a dejar de depender de Dios. Siempre vamos a estar dependientes de Dios cada día. Por mucho que tengamos o por poco que nos falte, siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Amén. Proverbios capítulo 3 dice, versículo 5, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Estimado amigo, gracias a Dios porque usted está aquí. Estimada amiga, gracias a Dios porque usted está aquí. Pero le quiero decir algo, que bueno que cuando usted cada día que quiera hacer algo, que cada día usted diga, bueno, voy a aprender esto, voy a aprender lo otro, sepa que usted depende de Dios, sepa que su vida depende de Dios. Hermano, sepa que su familia depende de Dios. Estimada iglesia, sepa que todos dependemos 100% de Dios. Amén. Allá afuera, las personas confían en la ciencia, confían en el dinero, confían en la fama. Y yo creo que hemos sido testigos de muchos, de pronto, programas en donde se han hecho explicaciones y dicen que dependen unos de pronto el dinero, la fama, entre otras cosas. Y bueno, ellos confían en eso que es temporal, pero la iglesia de Dios siempre confía en Dios y Dios para siempre es eterno. Amén. ¿Cuánto dan esa alabanza a Dios? Proverbios capítulo 16, verso 9 dice, el corazón del hombre traza su propio rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Amén. Afuera las personas dicen, hoy voy a levantarme y voy a hacer esto, voy a comprar aquello, voy a negociar donde esta persona, lo uno y lo otro. Pero la iglesia, la persona que conoce de Dios dice, bueno, tengo que hacer esto si es la voluntad de Dios. O iré aquí, iré allá, compraré, negociaré, porque si Dios depende o si Dios lo permite, así es. Por eso, hermano, a veces somos de pronto, no lo hacemos de pronto de manera intencional, pero lo hacemos de forma inconsciente y de pronto pecamos porque decimos, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, faltan 3 meses, me va a llegar el lugar, el sitio, todo, pero no tenemos en cuenta de que realmente todo depende si Dios nos da la oportunidad y nos da la vida. Amén. Como decía, podemos depender de Dios de muchas formas. Amén. Y es que en la congregación tenemos hermanos que dependen de una forma y de otra.
dice, gloria a Dios porque no salió, pero Dios es bueno, Dios me sostiene, Dios provee, Dios va a hacer algo. Amén. Y está el hermano, la hermana o la persona que no funciona de manera contraria, que cree o confía en Dios porque le toca. Y es esa persona que de pronto tiene alguna situación y de pronto sabe que no lo puede solucionar y va de pronto donde el pastor y dice, pastor, necesito que ore por mí porque está pasando tal cosa, o pido una oración a la iglesia, pero ora de una forma que no tiene fe en su corazón, o lo hace porque, bueno, esperemos a ver si esto me va a funcionar o aquello va a solucionar el problema, y de pronto actúan de una forma que no es la correcta y confían de una manera que tal vez no va a funcionar en la hora final. San Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Hermano, por más de que tengamos títulos y muchas cosas en esta vida, nunca tendremos la oportunidad de dejar de depender de Dios. Amén. Y hemos visto en muchas ocasiones personas que llegan a las congregaciones o llegan al evangelio y llegan de pronto a un estado con problemas, circunstancias difíciles, se levantan en Dios, Dios bendice, Dios respalda, y a veces somos tan de corazón que nos dejamos llevar y nos vamos detrás de estas cosas, y a veces nos volvemos y creemos que ya se solucionó. Pero realmente olvidamos que lo que no tenemos o lo que pasó, lo que sucedió en la vida nuestra, vino solo por la gracia de Dios. Hermano, estamos viviendo también situaciones en donde en una iglesia, en un programa que vi, es de ese programa que se llama Enlace TV, llegué a un restaurante a comer y estaba ahí, estaba el X pastor, y el hermano decía, por la palabra yo declaro, el hermano de esa denominación, declaro que va a pasar esto y va a pasar lo otro, y esto va a suceder porque yo lo declaro que así va a pasar. Y es como esa fe o esa doctrina que en la palabra está la declaración, y que si se declara tiene que ser así, que va a pasar. Pero realmente el que confía en Dios sabe que si Dios da, bendito sea Dios. Pero si sabe si Dios no da, también Dios sigue siendo igual de bendito. Amén. ¿Cuánto dan esa alabanza a Dios? Hermano, acabamos de leer un verso, algo que es importante, y la historia que Dios hace con el pueblo de Israel a través del llamamiento que hace con Moisés. La Biblia habla y dice que Moisés era un hombre que llegó simplemente calculado, digámoslo de alguna forma, porque Dios lo hizo así. Cuando Moisés nace en un momento en donde los niños tenían que hacer, digamos, les querían quitar la vida, no podían vivir porque los gobernantes de Egipto tenían miedo de que el pueblo israelita se estaba multiplicando de gran manera. Y dice la palabra de Dios de que mandó que mataran a todos los niños, pero la palabra de Dios dice que ese niño, cuando nació, su vida fue puesta en una pequeña barquilla y se fue por el río, y cuando llegó a un lugar fue encontrada por una de las grandes celebridades de Egipto, y lo vio y lo adoptó como hija suya. Pasa el tiempo y este niño creció, fue educado bajo las leyes y el conocimiento egipcio, que fue una persona proveniente, pero todo lo que pasaba en la vida de ese niño era simplemente por un propósito, y era que Dios ya tenía algo establecido con la vida de él. Amén. Y la palabra de Dios dice que tiempo después, en un día que estaba Moisés paseando
consumía. Y la palabra de Dios dice que en medio de la zarza hubo una voz que le habló. Amén. Y cuando la voz le habla, yo creo que él tuvo temor y dijo, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto y la zarza no se consume? Amén. Yo estaba investigando sobre lo que estaba leyendo y la palabra, y según algunos estudios dicen, algunos teólogos argumentan y dicen que lo que Moisés vio no era fuego real, sino que era algo que parecía fuego, pero creen que era la gloria de Dios. ¿Ven? ¿Qué pena, hermanos? Es que ayer tuve una exposición en la universidad y estaba bastante ajetreado en muchas cosas. Entonces, hermanos, venía diciéndoles que la palabra de Dios dice que este hombre, cuando vio la zarza, lo primero que él dijo, bueno, esto ¿cómo puede ser que esté sucediendo? ¿O cómo puede ser que esté pasando? En el libro de Éxodo capítulo 3, en ese mismo verso que leíamos del verso 2 al verso 10, dice la palabra de Dios que este hombre, que pena, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Omar, si me puede regalar un poquito de volumen. Amén. Gloria a Dios, ¿me escuchan? Bueno, hermano, decía que mientras que este hombre miraba eso, yo analicé tres cosas importantes. La primera fue una etapa en donde Moisés, cuando escuchó la voz, se negó 100% a lo que Dios estaba hablando. ¿Ven? Y es que la palabra de Dios dice que Moisés, cuando escuchó lo que Dios estaba hablando, dice que él le dijo, bueno, si usted quiere que yo vaya, yo cómo voy a ir hasta allá cuando las personas ni siquiera saben quién soy yo, saben, no conocen de mi existencia. Ellos creen que tal vez yo soy uno más del montón de los egipcios. Pero la palabra de Dios dice que Moisés, en medio de lo que escuchaba, Dios tuvo una conversación. Y en medio de esa conversación quiero sacar tres cosas importantes. La primera, Moisés sabía que si Faraón llegaba a darle el espacio para que hablara, Faraón no iba a soltar el pueblo de Dios fácilmente. Amén. Porque Moisés conocía lo duro que era el corazón de Faraón. Moisés sabía que el Faraón era un hombre duro y dócil, donde su corazón no estaba fácil prestado a estas cosas. Amén. Punto número 2. El pueblo de Moisés sabía que el pueblo que iba a dirigir era un pueblo que era complicado. ¿Ven? Y es que él, cuando vio la riña que tuvo entre los dos egipcios, conoció que él no era favorito del pueblo, pero aún así Moisés sabía que no iba a ser fácil poder llegar hasta el pueblo. ¿Ven? Y punto número 3, habría hombres que dentro del palacio de Egipto estaban más capacitados que él para hacer la obra que Dios le estaba pidiendo. Etapa, punto número 2. Moisés, después de oír la tarea que había encomendado, manifestó temor diciendo que el pueblo no creería en sus palabras. Dios le dio las herramientas para que sí lo hicieran y así creyeran en él. Amén. Mientras que Moisés hablaba con el pueblo de Israel, Moisés hablaba con el Señor, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, bueno, usted no cree en lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que tienes? Una de las cosas que dijo, ¿qué es lo que tienes ahí en tu mano? Y él dijo, Señor, solo tengo una vara. Y la palabra de Dios dice que él le dijo que la echara sobre la tierra y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Ven? Pero la palabra de Dios dice
acceso a salud. Y entonces por cualquier enfermedad las personas podían enfermarse. Solamente las personas de las altas cortes podrían tener acceso a una buena medicina, a un buen control médico, digámoslo así, para las personas que tal vez no tenían dinero, no tenían para esto, pero con esto demostraba que Dios es el médico por excelencia y que Él podía sanar sin importar cualquier cosa que tuvieran. Amén. ¿Cuánto dan alabanza a Dios? Y punto número 3, la etapa de la aceptación y la ejecución. Moisés, mientras estuvo en el momento en donde Dios le dijo, vaya, Moisés dijo, listo, yo voy a ir, yo creo en lo que usted va a hacer, pero necesito que usted ponga a alguien que hable por mí, porque yo soy tartamudo, yo no hablo bien. Y la palabra de Dios dice que le puso a ese hombre para que le tradujera. Y mientras Moisés empezó a creer en lo que Dios estaba haciendo, en las cosas que Dios le estaba dando, sucedieron cosas importantes de los cuales fueron hechos que Dios marcó en la historia del pueblo de Israel. Punto número 1, fue cuando el pueblo de Israel tuvo sed y tuvo que beber agua de las aguas amargas. Amén. Éxodo capítulo 15, verso 22 al verso 25. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar una gota de agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hermano, cuando sucedió esto, dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, que el pueblo empezó a murmurar. El pueblo empezó a decir, vea, tenemos sed, nos estamos muriendo, ¿qué tomamos? Acá no hay nada, ¿a dónde podemos ir para tomar? Y dice la palabra de Dios que Moisés clamó al Señor y Dios le dio la solución. Pero cuando leemos con detenimiento, hermano, el pueblo de Israel simplemente vio una dificultad y quería una solución inmediata. Quería algo, tengo sed, de agua, la quiero ya, no quiere esperar. Hermano, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? Que a veces tenemos problemas y creemos ver la solución de una vez. Creemos porque hacemos un ayuno, o porque venimos a un culto, o porque hacemos una cosa y queremos ver la solución. Pero hermano, cuando queremos depender de Dios, no sabemos el tiempo que va a pasar. Pero que pasen los meses, pasen los años, pasen las horas, y sigamos sin ver la respuesta de Dios, seguimos creyendo que Dios sigue siendo fiel y que Dios va a responder en cualquier lugar. Amén. Denles alabanza a Dios. Otro hecho importante que me parece crucial es cuando el pueblo de Israel realizó el becerro de oro. Amén. Éxodo capítulo 32, verso 2 al verso 4. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlo. Entonces el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas, y los llevaron a Aarón, y los tomó de sus manos y le dio forma como de un vil, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, eres tú el Dios de Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Hermano, y también cuando estamos en esta situación, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que Moisés se fue y se fue a hablar con Dios, y en este espacio
con esto quiero finalizar, es el punto en donde el pueblo cruza el mar rojo. Amén. Éxodo capítulo 14, verso 10 al verso 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Quién nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? De esto no es lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Hermano, cuando el pueblo de Israel en muchas ocasiones tenía la particularidad de que todo estaba marchando de una forma correcta y el pueblo iba bien, iba caminando, iba contento, pero cuando pasaba algo, el pueblo de Israel empezaba: no, pero es que esto no nos sirve, pero ¿por qué nos trajeron acá? ¿Pero por qué pasa esto? Necesitamos la solución. Y empezaban a murmurar y empezaban nuevamente: queremos volver atrás, queremos ir allá, allá estábamos mejor, allá es donde nos tratan como de verdad. Tal vez no es la mejor manera, pero nos sentimos más cómodos. Y a veces pasa lo mismo, que estamos en el evangelio, estamos acá y llega de pronto la dificultad y el problema y empezamos a renegar: pero ¿por qué el hermano tiene? ¿Pero por qué la hermana tiene? Me iba mejor tal vez cuando estaba atrás, cuando de pronto hacía tal cosa, cuando de pronto hacía lo otro. Pero hermano, qué bueno que en esta noche nosotros tengamos claros que dependemos de Dios y que aunque falte lo que falte y pase lo que pase, lo importante es que tengamos nuestra convicción firme para que podamos seguir creyendo en que Dios sigue de nuestro lado. Amén. Hermano, y para concluir lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel quería llegar a la tierra prometida, pero sin pasar antes por el desierto. Hermano, ¿y cuánto nos pasa a nosotros de que nosotros queremos llegar, queremos que Dios nos use, queremos muchas cosas, pero no queremos pasar por el desierto, porque le tenemos miedo al desierto, porque le tenemos miedo a la aflicción? De pronto Dios te ha hablado, Dios te ha dicho: es momento de que te afirmes, es momento de que empieces realmente a caminar en serio, es momento de que te alejes de eso que te hace daño. Pero le dicen: no, Señor, pero es que yo creo que no voy a ser capaz, la tentación va a llegar, de pronto me va a ceder eso que sabes que me hace daño,
cielo. Por eso, hermano, qué bueno que cuando estemos en el desierto seamos sabios, pidamos la dirección a Dios. Antes de que usted vaya a hacer alguna situación, alguna decisión importante, por más pequeña que sea, usted pida la dirección de Dios y sea prudente actuando. Sea una mujer que actúe bajo la gracia de Dios, sea una mujer que actúe bajo la dirección de Dios, sea un hombre que actúe bajo el temor del Espíritu Santo. Amén. Y otra cosa que fue cuando Moisés vio que había más hombres capacitados que él, simplemente habla de la humildad que tenía Moisés para aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Hermano, qué bueno que siempre sepamos de que nosotros no somos nada, que simplemente nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Hermano, hermana, usted está aquí por la gracia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Usted lo que es en los títulos los tiene por la gracia de Dios. Qué bueno que en nuestra vida siempre haya: Señor, no soy yo, eres tú. Señor, no, aquí lo importante no es lo que yo diga, no es lo que yo piense. Señor, aquí lo importante es que yo vivo para agradarte. Dígales alabanza a Dios. Oh, aleluya. Éxodo capítulo 15, versículo 2 dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Él es el Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y yo lo enalteceré. Este verso sucede después de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, y dice la palabra de Dios que cuando cruzaron empezaron a cantar y tomaron panderos y empezaron a alabar y exaltar a Dios. Pero eso pasó después de que ellos pasaron la prueba, después de que ellos vencieron la prueba, la circunstancia, el momento difícil. Y hermano, qué bueno también que cuando usted y yo estemos pasando un momento bueno, Dios nos esté bendiciendo y sepamos alabar a Dios. Oh, Dios es bueno, aleluya, qué bueno por lo que tengo. Dios es grande, lo que me ha dado, me lo ha dado Él. Pero a veces nos olvidamos, por eso a veces las cosas no suceden. Queremos alcanzar muchas cosas, queremos comprar muchas cosas, pero Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón y sabe que si nos da eso nos va a hacer daño, nos va a apartar, y por eso a veces las cosas no pasan. Pero qué bueno que tengamos un corazón siempre de agradecimiento para Dios, siempre. Amén. Oh, bendito Dios, ubíquese sobre sus pies.